Bienvenidos a todos. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es la introducción al laboratorio inmunológico. La idea de esta clase es tener una visión general de lo que son las herramientas que utilizamos en la práctica diaria los inmunólogos clínicos. A modo de repaso, vamos a recordarles que el sistema inmune a grandes rasgos se divide en dos compartimientos. Lo que es la inmunidad innata, sí que se constituye principalmente de barreras epiteliales, barreras físicas, y de algunas células como los fagocitos, las células dendríticas, el sistema de complemento, que vamos a verlo más adelante, y los linfocitos NK. Es la primera respuesta, ¿sí?, ante una eventual invasión o infección por un microorganismo. Cuando esta respuesta falla o no es lo suficientemente fuerte para contener la infección, se monta lo que es la respuesta inmune adaptativa, que principalmente va a estar desarrollada por los linfocitos B, que van a ser los que producen anticuerpos, y los linfocitos T, que van a generar linfocitos T que son efectores, que van a generar o desarrollar lo que es la inmunidad adaptativa, o sea, ya sea potenciando lo que es el desarrollo de anticuerpos o directamente generando daño sobre las células que han sido infectadas. Entonces el linfocito B virgen va a reconocer el antígeno, ¿sí?, que va a ser una porción de ese microorganismo, ¿sí?, va a recibir estímulos ya sea por otros linfocitos T o citoquinas que se encuentren en el medio, va a proliferar y al proliferar va a madurar en primera instancia en una célula plasmática que va a liberar IgM y va a secretar ese anticuerpo. Por otro lado, otros linfocitos de ese pool van a madurar y van a cambiar de isotipo. O sea, esa célula plasmática en vez de producir IgM va a pasar a producir IgG, ¿sí?, otra célula plasmática. Y finalmente, otros linfocitos van a generar células plasmáticas que liberan IgG pero de mayor afinidad. ¿Por qué? Porque tienen más afinidad por ese antígeno, son más específicas. Y de ese pool de linfocitos, algunos van a quedar en lo que es la médula y van a generarse lo que es los linfocitos B de memoria. Entonces, ¿por qué repasamos estos conceptos? Es muy importante para entender, ¿sí?, qué son los anticuerpos principalmente y qué son los anticuerpos antinucleares, ¿sí?, que es el meollo de la cuestión de la clase. Entonces, cuando nosotros hablamos de anticuerpos antinucleares, hablamos de un grupo de anticuerpos, específicos dirigidos contra ácidos nucleicos y nucleoproteínas encontradas en enfermedades autoinmunes. Bien, estos anticuerpos van a estar relacionados contra antígenos también en el citoplasma que se agrupan con los ANAS. Van a compartir tanto estructura y etiología. Entonces, cuando nosotros hablamos de anticuerpos antinucleares o el anteriormente conocido como FAN, que ya el factor antinúcleo que prácticamente es una palabra en desuso, hablamos de anticuerpos contra estructuras del núcleo y del citoplasma. ¿Sí? Entonces, vamos a tener tres tipos de anticuerpos antinucleares. Los naturales, ¿sí?, que son producidos por linfocitos B, ¿sí?, CD5 positivos, que son de baja avidez, ¿sí?, van a estar codificados por genes principalmente de la línea germinal
y van a ser principalmente el isotipo IgM. Esto es muy importante porque es lo que vimos en las diapositivas previas, ¿sí? Son polirreactivos y no se van a asociar con ninguna manifestación clínica. Después podemos tener los anticuerpos infecciosos, que son de mayor avidez, ¿sí? Pueden ser IgG, A y M, no se asocian a manifestaciones clínicas de autoinmunidad, pero sí van a reconocer componentes como DNA, fosfolípidos, principalmente en membrana, ¿sí? Y de estructuras nucleares. Y los títulos van a disminuir cuando desaparece el estímulo antigénico. Y esto es típico de los pacientes que durante un cuadro infeccioso agudo se les mide autoinmunidad pensando que pueden tener una enfermedad autoinmune. Hay un rescate de un germen y finalmente se ve que en el tiempo estos anticuerpos disminuyen, ¿sí? Y los anticuerpos o los ANA de autoinmunidad, que son de alta avidez, ¿sí? Justamente porque están muy maduros, ¿sí? Van a ser principalmente del tipo IgG, pero puede haber de A y de M, ¿sí? Se asocian a manifestaciones clínicas de autoinmunidad, van a reconocer componentes ubicuos, anti-DNA es un ejemplo en lupus, o antifosfolípidos, por ejemplo en el síndrome antifosfolípido, y los títulos van a fluctuar a lo largo del curso de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera detectamos los anticuerpos antinucleares? Principalmente tenemos métodos de screening, ¿sí? Que es el clásico, que es la inmunofluorescencia indirecta o IFI, ¿sí? Y métodos confirmatorios que van a ser la inmunodifusión radial, el ELISA o el inmunoblotting. Entonces, cuando hablamos de inmunofluorescencia, ¿sí? Esto es a modo de repaso, seguramente ya lo vieron a lo largo de la carrera, ¿sí? Se basa en marcar con un fluorocromo antígenos o anticuerpos, permitiendo observar la localización de proteínas en células y tejidos y la presencia de anticuerpos en muestras biológicas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, inmunofluorescencia directa, esto principalmente se hace en tejidos, por ejemplo en piel, sí que tenemos un anticuerpo marcado con un fluorocromo, sí que se va a pegar al antígeno que queremos reconocer. En cambio, en la inmunofluorescencia indirecta nosotros tenemos un porta, ¿sí? En el cual vamos a tener una célula que tiene los mismos tipos de antígenos que queremos buscar. Se le pone el anticuerpo del paciente, que en teoría se pegaría a ese antígeno, y después le ponemos un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Si se produce la reacción correcta, nosotros vamos a ver en el microscopio la fluorescencia positiva. Y permite detectar la presencia de estos anticuerpos, ¿sí? Acá tenemos un esquema de lo que estábamos hablando recién y vemos en la imagen inferior derecha, ¿sí? Lo que es el porta, ¿sí? Donde vamos, que es un porta que es un diseño comercial que va a tener las células, ¿sí? En las cuales nosotros queremos demostrar la presencia de estos autoanticuerpos. ¿Bien? Entonces, para poder demostrar si la presencia de estos autoanticuerpos tenemos que tener una célula, ¿sí? Que tenga los antígenos, ¿sí? Similares a los que tenemos nosotros, ¿sí? Por eso si no los autoanticuerpos no van a aparecer. Entonces, se utiliza tejido de rata, que puede ser hígado, riñón, estómago, es el arrollado o bien conocido como triple tejido, ¿sí? También tenemos las células HEP2, que son de carcinoma de laringe humano, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las células de carcinoma de laringe se vio que, primero, al ser células, digamos, que de un carcinoma, están en replicación continua. Entonces, nosotros si tenemos una célula que está en G0, ¿sí? Vamos solamente a ver algunas estructuras, ¿sí? Celulares, y otras van a estar de alguna manera recluidas, ¿sí? Porque no están expresadas, ¿sí? En lo que es la replicación celular. Bien. Y por otro lado, si nosotros tenemos una célula que tiene un núcleo grande con un citoplasma pequeño, no vamos a poder ver estructuras citoplasmáticas, y si tenemos una célula que tiene un citoplasma grande con un núcleo pequeño, tampoco vamos a poder ver las estructuras nucleares porque se nos van a agrupar. Entonces, ¿qué características tienen las células HEP2? Sí, que tienen una elevada expresión de antígenos humanos, que expresan principalmente un antígeno que es el Rho, sí, que tiene dos subunidades, en principio las más conocidas, que son el 52 y el 60. Las células, como les dije anteriormente, se van a encontrar en todos los estadios de división y la relación núcleo-citoplasma va a estar cercana al 1. Con lo cual, de alguna manera, vamos a poder visualizar todas las estructuras, ¿sí? Y el citoplasma además es rico en fibrillas y organelas, lo que nos va a poder dar, digamos, diferentes patrones que nos va a permitir definir la presencia de algún autoanticuerpo. También, ¿qué condiciones deben cumplir? Pero bueno, esto es más para el bioquímico, la confluencia cercana al 100%, las células que tienen que estar el 10% en mitosis, lo que dijimos antes de la relación núcleo-citoplasma, y el núcleo con nucleolos bien diferenciados, y los nucleolos son muy importantes para algunas patologías. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es, digamos, el estadio de división celular, ¿sí? Y ahí vamos viendo cómo se van mostrando o diferenciando las diferentes estructuras, ¿sí?
Por ejemplo, para darles una introducción o un ejemplo bien claro, hay anticuerpos contra el uso mitótico, ¿sí? Si nosotros no tenemos una célula en división celular, jamás vamos a poder ver anticuerpos contra el uso mitótico y eso aparece en algunas patologías. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros de alguna manera solicitemos el ANA porque sospechamos que el paciente puede tener alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Nos van a informar primero si es positivo o negativo, ¿sí? Y después nos van a informar el título, ¿sí? Que el valor de corte internacional es 1 en 80, ¿sí? Y un patrón, ¿sí? Un patrón, una forma, ¿sí? Entonces, si hay presencia de fluorescencia, significa que hay presencia de anticuerpos, ¿sí? Y si hay un patrón, eso nos va a permitir, o nos va a dar la posibilidad de orientarnos y caracterizar un anticuerpo, o sea, saber hacia qué antígenos están dirigidos. ¿Bien? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si podemos tener patrones que son el homogéneo, que nos puede orientar hacia la presencia de anticuerpos anti-DNA y antihistonas, ¿sí? Que aparecen principalmente en el lupus eritematoso sistémico. Los patrones moteado grueso, que aparece principalmente el anti-Smith, que aparece en el lupus, principalmente en compromiso renal, y el anti-RNP, que puede aparecer en lupus también, o en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Sí, y el moteado fino, el anti-RO y anti-LA, que pueden aparecer en lupus, en el síndrome de Sjögren, en la artritis reumatoidea asociados. Los nucleares, en los cuales tenemos principalmente el antiesclero 70, que lo van a ver en la clase de esclerodermia o en la esclerosis sistémica, y en los síndromes de superposición. Y los citoplasmáticos, que van a estar asociados principalmente a las miopatías inflamatorias autoinmunes y los síndromes antisintetasa. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿sí? De lo que son las células de carcinoma humano de laringe, ¿sí? Y van a ver la fluorescencia, o sea, lo que ven en verde claro, ¿sí? Eso es positivo. Y lo que está oscuro es negativo, ¿bien? Como dijimos que hay una confluencia cercana al 100%, significa que no hay espacios en los cuales no haya células, ¿sí? Con lo cual, lo que ven en negativo, hay células, pero no están tiñéndose, no hay reacción, ¿sí? Con lo cual, en ese sentido, las otras estructuras están negativas y las positivas van a ser las estructuras que, digamos, se generó la reacción entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Bien? Acá tenemos el ejemplo de lo que son algunos patrones, ¿sí? Que se informan habitualmente. Esta es la clasificación anterior, que son los patrones nucleares, que pueden ser periféricos, lineal o granular, homogéneos, moteados, fino, fino denso, grueso, grueso tipo matriz, pleomórficos, moteados, o de nuclear dots, o centroméricos. ¿Sí? Los nucleares, que pueden ser homogéneo, granular o aglomerado. Los citoplasmáticos, que pueden ser reticulares o granulares, escaso, fino, fino denso. Los granular polar, y fibrilar. Y los aparatomitóticos como NUMA 1, NUMA 2, cuerpo medio y centriolo. Entonces, los patrones nucleares, homogéneo, como dijimos anteriormente, anti-DNA o antihistonas, ¿sí? El moteado, que puede ser moteado grueso o motas grandes, RNP, fino, ROILA y el centrómero. El nuclear, que puede ser el homogéneo, moteado o múltiples motas, ¿sí? Principalmente el homogéneo en síndromes de superposición y el moteado en lo que es la esclerosis. Y acá tenemos un ejemplo claro de lo que es un patrón nuclear homogéneo. Fíjense, tenemos en la imagen de la izquierda ven el núcleo, ¿sí? Pintado, ¿sí? En su totalidad, por eso es homogéneo. Y fíjense que alrededor del núcleo se ven como unos puntillados muy débiles. ¿Sí? Bueno, eso es el citoplasma, ¿sí? En este caso es una foto de alta resolución, o sea, muy buena calidad, en la cual esto se ve, ¿sí? Ahora, esto lo ve el bioquímico al microscopio, ¿sí? O sea, esto se ve vivo. Si uno quisiera ir al laboratorio y ver un patrón homogéneo, habla con el bioquímico y en tal caso lo puede observar sin ningún problema, ¿sí? Y fíjense que tenemos otras células que están en división celular, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y otras que directamente ya pasaron lo que es la división del núcleo y están dividiendo lo que es el citoplasma. Acuérdense que las histonas son proteínas que empaquetan lo que es el material genético. Entonces, si nosotros tenemos estadios en los cuales el material genético está bien compacto, es muy difícil de verlas. Ahora, cuando están de alguna manera disgregado, nos permite observarla un poquito más fácil. Sí, ¿dónde vamos a encontrar el núcleo homogéneo? En lupus eritematoso sistémico activo, en lupus eritematoso sistémico inducido por drogas, en artritis reumatoidea, en hepatitis autoinmune y en algunos casos también el síndrome de Sjögren. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es un patrón moteado grueso, ¿sí? El anti-RNP o ribonucleoproteína, que es característico, ¿sí? Si bien no es excluyente, pero bueno, es altamente sugestivo. ¿Sí? Acuérdense de las ribonucleoproteínas que participan en diferentes procesos de lo que es la síntesis, ¿sí? Y la replicación celular. Bien. Esto es muy común en el lupus eritematoso sistémico y en la enfermedad mixta del tejido conectivo. El moteado fino, anti-RO y anti-LA, ¿sí? Lo mismo que antes, es muy parecido al homogéneo,
puede aparecer en lupus, esclerodermia, Sjögren y artritis reumatoide. Y los patrones citoplasmáticos, que pueden ser citoplasmático moteado grueso, que es el antimitocondrial, que es característico de la colangitis biliar primaria, los perinucleares, que puede ser el JO1, ¿sí? Que es característico de las miopatías inflamatorias, principalmente de los síndromes antisintetasa, ¿sí? Las motas densas, el ribosomal P, que es característico del lupus eritematoso sistémico con compromiso neurológico o neurolupus, ¿sí? Y las citoplasmáticas, ¿sí? O nuclear dots, que eso puede estar asociado a anticuerpos contra RNA de transferencia. Eso se ve característicamente en algunas miopatías. Como dijimos antes, el citoplasmático granular fino denso, el ribosomal P, que es característico de lo que es el lupus eritematoso sistémico con compromiso neurológico. Fíjense que los núcleos en este caso son negativos y el citoplasma es más brillante, ¿sí? En ese caso es positivo. ¿Bien? Bueno, acá tenemos algo, digamos, uno parecido, que es el perinuclear, ¿sí? Fíjense los núcleos que tenemos negativos y alrededor del núcleo se ve una fluorescencia mayor, que eso es característico del anticuerpo JO1. Bueno, y para simplificar o para en realidad tratar de darle una sistemática, ¿sí? En el año 2018, ¿sí? Se reunieron los expertos, ¿sí? Que es digamos que es el ICAP, ¿sí? Que formaron lo que es el Consenso Internacional de Patrones de ANA, ¿sí? Que esta es la página y lo tienen para poder entrar, ¿sí? Fijarse lo que son los patrones, ¿sí? Y de alguna manera los expertos definieron, ¿sí? 29 patrones, o sea, en realidad son 30, el 0 es negativo y 29 que son positivos, ¿sí? Y de alguna manera la idea de definir estos patrones tiene que ver con la relevancia clínica y la relación clínica que puedan tener con, ¿sí? Digamos, con el resultado. Entonces, los ANA se van a asociar a diferentes enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, Sjögren, miopatías inflamatorias autoinmunes, hepatopatías autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal y o anemia hemolítica autoinmune, entre otros. También hay que tener presente que pueden presentarse en enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? Las infecciones por citomegalovirus y Epstein-Barr, la endocarditis bacteriana subaguda, ante la presencia de abscesos crónicos, ante la presencia de infección por hepatitis C, en procesos linfoproliferativos y también, ¿sí? Pueden estar asociados al uso de medicamentos, principalmente la procainamida, la hidralazina, la isoniazida, la clorpromacina, algunos beta bloqueantes, y la alfa-metildopa. Entonces, ANA, ¿sí? Positivos se pueden encontrar a títulos bajos entre un 5 y a un 30% de la población adulta sana. Y hasta un 75% de personas sin enfermedad aparente mayores de 65 años de edad. ¿Sí? Y hasta en un 20% en familiares sanos de pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, ANA positivo no es igual a enfermedad. ¿Cuál es la importancia clínica entonces de los autoanticuerpos? Sí, la presencia aislada de autoanticuerpos sin signos clínicos no es la base de un diagnóstico. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene un ANA positivo, no implica que tenga lupus o que tenga Sjögren. Hay que, justamente para hacer un diagnóstico de una enfermedad, tener clínica y apoyarse en los exámenes complementarios. El examen complementario no puede ser el diagnóstico, sino que uno tiene que hacer semiología, tiene que hacer interrogatorio y a partir de ahí solicitar el anticuerpo si cree que puede ser una enfermedad autoinmune. También recuerden que se asocian a diferentes enfermedades crónicas, neoplasias y medicamentos, como dijimos recién, y pueden encontrarse también en personas sanas. Con lo cual, recuerden siempre, sobre todo en personas sanas, ¿sí? Estos autoanticuerpos generalmente se presentan a título bajo, tienen baja afinidad y son del isotipo IgM, si son los anticuerpos naturales, con lo cual van a desaparecer a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuándo pedimos
ANA, ¿cuándo digamos, solicitamos un laboratorio inmunológico? Cuando queremos confirmar la sospecha clínica. Bien, no es, digamos, para pedirlo en primera instancia, sino que nosotros tenemos que hacer un buen interrogatorio, una buena semiología, y cuando definitivamente tenemos una altísima sospecha de que realmente es una enfermedad autoinmune, solicitamos. Porque si lo solicitamos sin haber hecho estos pasos previos, vamos a tener un problema, porque si viene positivo no vamos a saber qué hacer con ese resultado y qué decirle al paciente. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo para que quede bien claro, ¿sí?, que tener un ANA positivo no implica tener enfermedad. Se sabe que una de cada 10 personas, ¿sí?, de la población sana va a poseer un ANA positivo, o una de cada 20, ¿sí?, entre un 5 y un 10%. Y también se sabe que la prevalencia de lupus es 1 en 1000 a 1 en 2000, ¿sí? Y por otro lado, se sabe que de los pacientes que tienen lupus, el 99% van a tener un ANA positivo. Entonces, si yo le hago un ANA a 2000 personas, ¿sí?, el número de ANA positivos en pacientes con lupus va a ser 1, ¿sí?, porque dijimos de 1 en 2000 tienen lupus. En cambio, si hacemos ANA a los pacientes que no tienen lupus, la probabilidad de que encontremos ANA positivo va a ser de 100 personas, porque dijimos que es el 5%, entre el 5 y el 10%. Con lo cual, la probabilidad de tener lupus en el grupo de ANA positivo va a ser entre 1 y 100 y 1 y 200. Con lo cual, tener un ANA positivo, fíjense la diferencia, digamos, no implica el diagnóstico de lupus. ¿Bien? Y esto es muy importante también porque hace muchos años, y hace casi 20 años, y en realidad es un poco menos, hace 18 años, ¿sí?, se publicó este paper, que es un paper muy interesante, bien, en el cual lo publican desde Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, ¿sí?, por lo general lo que se hace, los pacientes, digamos, las personas que ingresan a lo que es el servicio militar, se les hacen análisis de sangre y se guarda una seroteca, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue, digamos, agarrar las historias clínicas de los pacientes que tuvieron lupus eritematoso sistémico, que estuvieron, digamos, en lo que es el servicio militar, y de esas historias se agarraron la seroteca, ¿sí? Y se vio que el desarrollo de anticuerpos o de autoanticuerpos ocurrió, ¿sí?, 10 años, hasta 10 años antes de aparecer la enfermedad. Bien, con lo cual sería, digamos, de alguna manera factible predecir o tener en cuenta que un paciente que tiene autoinmunidad puede llegar a desarrollar una enfermedad. Bien, entonces es muy importante entender el concepto anterior, porque si nosotros tenemos un paciente con un sistema inmune entre comillas normal, que a lo largo del tiempo va acumulando daño, ¿sí?, sumado a susceptibilidad genética, va perdiendo tolerancia y va generando lo que es el inicio de la autoinmunidad. Y vamos a tener una fase preclínica de la enfermedad. Ahora, en ese caso, ¿sí?, no es que es un paciente que solamente tuvo un ANA positivo. Como vieron en el paper anterior, ¿sí?, estos pacientes ya tienen anticuerpos que son definitivos, ¿sí?, y que van acumulando daño y van acumulando, ¿sí?, autoinmunidad hasta que finalmente se genera el daño en el órgano blanco, ¿sí?, y se genera la enfermedad. Entonces, también recuerden, ¿sí?, que hay anticuerpos que pueden ser específicos de alguna patología y que otros se superponen, con lo cual es muy importante entender que un anticuerpo por sí solo tampoco nos da el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Entonces, recuerden, a modo de ejemplo, ¿sí?, además del ANA tenemos el anti-DNA. El anti-DNA, ¿sí?, es un anticuerpo patogénico y marcador de una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico, que es del isotipo IgG, que puede ser de baja o alta avidez, y se detecta mediante inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? El sustrato es una célula que es de Critidia lucilae, que es un parásito, ¿sí? Y acuérdense que puede haber entrecruzamiento con pacientes que tengan infección por Chagas. Entonces, hay formas de diferenciarlos, y esto lo hace el bioquímico claramente, el bioquímico avesado, lo hace en el laboratorio, pero bueno, en algunos casos cuando no es así, hay que tener mucho cuidado y siempre acompañarse, digamos, de una serología para Chagas, sobre todo en las primeras evaluaciones o ante un cambio en la clínica. ¿Y cómo confirmamos la presencia de esos ANA? ¿Sí? Mediante un inmunoensayo lineal, o LIA, que nos permite buscar el anticuerpo específico. ¿Sí? Nosotros hablamos de patrones, como dijimos anteriormente, y vamos a tener esos patrones que nos van a orientar hacia la presencia de un autoanticuerpo. Y el LIA lo que viene es esta telita que se sumerge, ¿sí?, en un buffer que se prepara junto con el suero del paciente, y en ese caso ahí, si digamos, hay la presencia de una línea, ahí en tal caso vamos a tener un resultado positivo. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de otro método que utilizamos en el laboratorio, que es el proteinograma electroforético. Si el proteinograma electroforético, si es una técnica
que nos permite separar proteínas del suero por carga y peso y permite distinguir 6 fracciones: la albúmina, ¿sí?, que es la más importante de nuestro organismo, la alfa 1, la alfa 2, la beta 1, la beta 2 y la gamma, ¿sí? Cada fracción va a representar diferentes tipos de proteínas en suero y su exceso o disminución se va a asociar a diferentes patologías y o estadios inflamatorios agudos. Entonces, acá tenemos lo que es un gráfico, o digamos lo que es el proteinograma electroforético. Tenemos la tira, ¿sí?, para verlo más en detalle. Tenemos la albúmina, la fracción alfa 1, que va a estar compuesta principalmente del alfa 1 antitripsina, ¿sí?, que participa sobre todo en procesos inflamatorios a nivel pulmonar, entre otros. La fracción alfa 2, que va a tener ceruloplasmina, alfa 2 macroglobulina, ¿sí?, y la aptoglobulina, que también participa, y la alfa lipoproteína, que participan en procesos inflamatorios. Las fracciones beta, que van a tener principalmente lo que es el complemento C3, y esto es muy importante junto con la transferrina, porque en procesos inflamatorios, por ejemplo en COVID, vamos a ver que esto está muy elevado, y en pacientes con lupus, en los cuales van a ver más adelante que se consume complemento, la fracción beta va a estar disminuida, y la fracción gamma, que van a estar las inmunoglobulinas, que pueden estar elevadas ya sea en inflamación crónica por hipergamaglobulinemia, que puede ser policlonal, en procesos linfoproliferativos, que puede ser oligo o monoclonal, o en pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias, que vamos a tener hipogamaglobulinemia. Bueno, entonces en la fracción gamma, como les dije recién, vamos a tener las inmunoglobulinas, va a aumentar en estadios inflamatorios agudos, el exceso es hipergamaglobulinemia poli o oligoclonal, y el déficit va a ser hipo o agamaglobulinemia. Acá tenemos el ejemplo claro de lo que es una hipogamaglobulinemia, en los cuales tenemos disminuida lo que es la fracción gamma, y esto tiene que ser sugerente de la presencia de una inmunodeficiencia. Puede ser secundaria o primaria. Entonces, por otro lado vamos a tener la gamma-globulinemia, que es otra alteración. Fíjense, tenemos la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, y después no hay nada. Eso es la gamma-globulinemia. Y la gamma-globulinemia es una inmunodeficiencia primaria, ¿sí?, ligada al X principalmente. Y la hipergamaglobulinemia, fíjense la diferencia, la fracción gamma elevada por arriba de las anteriores, y eso se asocia a estadios inflamatorios crónicos. Bueno, también vamos a hablarles de lo que es el sistema de complementos, y a modo de repaso, el sistema de complemento son proteínas plasmáticas y de superficie celular que van a trabajar en conjunto con el fin de opsonizar microorganismos, o sea, marcarlos, ¿sí?, promover el reclutamiento de fagocitos al sitio de infección y eliminar al microorganismo, ¿sí? Es un sistema que tiene como característica la amplificación de la respuesta, está altamente regulado y vamos a estar compuesto por 3 vías, ¿sí?, la vía clásica, la vía alternativa y las vías de las lectinas, y van a confluir en una vía común, ¿sí? Esta vía común va a permitir formar lo que es el complejo de ataque de membrana, que va a generar la lisis del microorganismo por ósmosis. Entonces, ¿dónde se sintetiza el complemento? Los factores a nivel del hígado. Son reactantes de fase aguda que van a estar elevados ante infecciones e inflamación en fases iniciales, y va a estar disminuido por autoinmunidad por consumo, por injuria hepática, por neoplasias o enfermedades inflamatorias crónicas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las funciones principales del sistema de complemento? La lisis de células, la respuesta inflamatoria, la opsonización o reclutamiento, neutralizar microorganismos y eliminar complejos inmunes. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un déficit, si en el sistema de complemento, ¿sí?, podemos tener justamente asociación clínica con esto. Si tenemos déficit de C1, C4, C2 o consumo crónico, vamos a tener susceptibilidad a infecciones bacterianas y autoinmunidad, ya sea por depósito tisular de complejos inmunes. Recuerden que el complemento permite barrer complejos inmunes. Un complejo inmune es una estructura que está formada por un antígeno y un anticuerpo, ¿sí?, y que esto se deposita en un tejido. El complemento lo que hace es neutralizar ese complejo inmune y permitir su eliminación, ¿sí? También si hay un déficit de C3, vamos a tener susceptibilidad a infecciones bacterianas y autoinmunidad, ¿sí?, por el mismo mecanismo. Después vamos a tener déficit en el complejo de ataque de membranas, que está conformado por C5, C6, 7, 8 y 9.
principalmente infecciones por Neisseria meningitis, ¿sí? Y déficit de C1 inhibidor va a estar asociado con una enfermedad que es el angioedema hereditario, una inmunodeficiencia primaria, ¿sí? El C1 inhibidor es muy importante ya sea para la vía de complemento como para el sistema de contacto, ¿sí? Mediado por bradiquinina. Otra técnica de inmunofluorescencia, ¿sí? Que nos permite reconocer anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo, ¿sí? En este caso, los ANCAs van a estar asociados a una enfermedad que es la vasculitis, ¿sí? Las vasculitis ANCA positivas, que van a ser la granulomatosis y poliangiitis, y la poliangiitis microscópica, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, o EGPA, ¿sí? Vamos a tener dos patrones de ANCA, sí, que van a ser los patrones citoplasmáticos C o perinuclear, se nos va a informar un título y el método va a ser también la inmunofluorescencia indirecta. Los ANCA también se pueden encontrar en enfermedades inflamatorias intestinales, sí, sobre todo en crónico colitis ulcerosa. Entonces, como dije, va a ser ANCA positivo principalmente en GPA, en PAM y granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. ¿Sí? Las dos primeras van a estar asociadas con una entidad que es el síndrome riñón-pulmón, que es una urgencia inmunológica y lo van a ver en la clase de vasculitis. Y como dije anteriormente, en las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, el ANCA-C o patrón citoplasmático o el ANCA-P o perinuclear, ¿sí? El ANCA-C se va a asociar con el antígeno o la proteinasa PR3 y el ANCA-P con la meloperoxidasa o MP. Acá tenemos ejemplos característicos de lo que se ve al microscopio, el ANCA-C característico y el ANCA-P, ¿sí? Que se asocia justamente con el antimieloperoxidasa. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los métodos confirmatorios? Nosotros hacemos una inmunofluorescencia y si es positiva le pedimos directamente el ELISA, ¿sí? El ELISA anti-PR3 y el ELISA anti-MPO. Es cuantitativo y nos permite diferenciar, digamos, al ser cuantitativo, la fluctuación de los valores a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un ANCA-C y PR3 elevado, es altamente sugestivo de granulomatosis y poliangiitis, anteriormente conocido como enfermedad de Wegener, sí que eso ya es una nomenclatura antigua. El ANCA-P y el MPO elevado, altamente sugestivo de la poliangiitis microscópica o PAM. Y una vez que ya hablamos de lo que son los anticuerpos, vamos a hablar dos palabras de lo que es la citometría del flujo, ¿sí? La citometría del flujo nos permite, digamos, de alguna manera poder estudiar lo que son los diferentes tipos de grupos de linfocitos en sangre periférica. Y esto es muy importante porque para los inmunólogos, si poder analizar lo que es el compartimiento T y B y sus diferentes subpoblaciones nos permite de alguna manera perfilarnos hacia el desarrollo, la presencia de una inmunodeficiencia primaria. ¿De qué consiste básicamente esta técnica? ¿Sí? Se marcan los linfocitos, ¿sí? Con un anticuerpo, ese anticuerpo tiene un fluorocromo asociado, pasa por un capilar, ¿sí? Esto lo hace en un aparato que es el citómetro, el láser justamente dispara, ¿sí? Hacia la célula y de acuerdo al tipo de tinción que tenga, ¿sí? Va a dar un color que puede ser rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y eso nos va a dar en un software posteriormente, va a leer ese haz de luz y va a diferenciarlo en los diferentes compartimientos, ¿sí? En el side scatter, que es el gráfico que tenemos a la derecha. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos demostrar la presencia de linfocitos B o alteraciones, ya sea en los linfocitos B vírgenes, los linfocitos de memoria, si cuando maduran afinidad, o si faltan CD4 o si faltan CD8, ¿sí? La forma de poder demostrarlo es justamente con esta técnica. Entonces, para los inmunólogos es muy importante, ¿sí? Lo que es la citometría del flujo para permitirnos caracterizar inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Recuerden, a modo de repaso, las células B son CD3 negativas, CD19, 20 positivas, ¿sí? Las células T maduras o periféricas son CD3 positivas, las células T helper o cooperadoras son CD3, CD4 positivas, las células T citotóxicas o supresoras son CD3, CD8 positivas, las NK son CD3 negativas, 56, 16 positivas y las T activadas son CD3 positivos, DR positivo. ¿Sí? Esto es a modo de pantallazo general, van a ver con más profundidad este tema en la clase de inmunodeficiencias primarias. Todo por ahora, espero que les haya gustado y seguramente en las clases presenciales tendremos para hacer consultas.